Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 8 de octubre del año 2022 con este concepto que es la epiqueia. ¿Qué es la epiqueia? Nosotros ya hemos visto en algunas entradas de nuestro blog la epiqueia en cuanto a los filósofos griegos, en cuanto a los filósofos romanos e incluso en cuanto a los filósofos medievales. La palabra epiqueia proviene del griego eikos, que significa aquello que se añade a una cosa y responde a su propia naturaleza. Y aunque muchos expertos difieren de las distintas fuentes etimológicas de la palabra epiqueia, lo que sí es cierto es el sentido que tiene esta palabra, que nos viene tanto de Platón como de Aristóteles. Pero incluso podemos situar esta palabra aún antes de los filósofos, de estos dos grandes filósofos. Ya en Homero, en la Ilíada, nosotros tenemos ciertos antecedentes de la palabra epiqueia y que podrían significar varias cosas: equidad, justicia, razón, adecuación, algo conveniente, verosímil, etcétera. Entonces, tanto Platón y Aristóteles hablaban como esto, pero Aristóteles sí que es uno de los que la trata de establecer en la Ética Nicómaco. Entonces nos decía que la naturaleza de la equidad era la rectificación de la ley cuando se muestra insuficiente por su carácter universal. Y así la equidad es algo de la justicia, es algo de la justicia. Por lo tanto, bueno, con esta ya entrada etimológica de epiqueia, tenemos que ver qué piensa Santo Tomás de Aquino de acuerdo a ella. La epiqueia, que podría traducirse incluso como equidad, después de hecho los romanos lo van a tomar como equidad, es una virtud, es parte de la justicia, porque parece ser que para Aristóteles sí era parte de la justicia. ¿Lo será para Santo Tomás de Aquino? Esto vamos a ver entonces en la Suma Teológica, la parte segunda de la segunda sección, la cuestión 120. Sin más dilación, entonces vamos allá. Bueno, artículo primero: la epiqueia es virtud. Hay objeciones por las que parece que la epiqueia no es virtud. Veámosla. En primer lugar, ninguna virtud anula a otra, pero la epiqueia anula a otra virtud porque quita lo que es justo, pero lo hace según la ley. Y esto parece oponerse a la severidad, y por lo tanto la epiqueia no es una virtud. En segundo lugar, dice San Agustín de Hipona en su libro sobre la verdadera religión: en estas leyes temporales, aunque los hombres deliberen y discutan antes de promulgarlas, sin embargo, una vez que han sido sancionadas y ratificadas, no está permitido al juez someterlas a discusión, sino ajustarse a ellas. Pero la epiqueia parece que somete a discusión la ley. Claro, nosotros habíamos visto ya con Aristóteles, o sea, pareciera ser que la epiqueia es una corrección de la ley, es una equidad, es una, si ustedes quieren, es como una especie de interpretación de la ley, porque a veces la ley, como decía el mismo Marco Tulio Cicerón, sumus jus, sumus injuria. La aplicación estricta del derecho es la suma injuria, ¿no es cierto? El sumo derecho es la suma injuria, dice en todo caso Marco Tulio Cicerón en esos términos. ¿Y qué quiere decir? Que ¿cómo va a ser posible que la suma aplicación del derecho sea la suma injusticia? Bueno, porque a veces las leyes son tan rígidas que uno, al sobrepasarlas, pudiera ocasionar un gran perjuicio. Por ejemplo, si uno podríamos darlo en el ejemplo de un estacionamiento. Si usted tiene un auto estacionado por una hora y usted pasa una hora con un minuto, se le va a cobrar el doble. Entonces, claro, ¿qué pasa si pasa una hora con un segundo? ¿Seguiríamos cobrándole el doble a esa persona? ¿No sería injusto quizá eso, esa aplicación tan estricta del derecho? Bueno, eso es lo que hace la epiqueia, ¿no? La epiqueia sería como el criterio, sería la interpretación de la ley cuando ésta
tiene una rigidez tal que a largo plazo o a corto plazo incluso se transforma en un perjuicio. Y claro, aquí dice, pero la epiqueia parece que somete a discusión la ley cuando juzga que no se debe cumplir en caso determinado, lo que habíamos hablado del estacionamiento, ¿no? Por lo tanto, la epiqueia más que virtud es vicio, porque se lleva algo de la ley. En tercer lugar, parece propio de la epiqueia atender a la intención del legislador, como dice Aristóteles en el libro quinto de la Ética. Pero interpretar la mente del legislador solo puede hacerlo el príncipe. Y así dice el emperador en el código de Legibus et Constitut. Es un derecho y deber que nos reservamos de interpretar los puntos en litigio entre la equidad y el derecho. Por lo tanto, el acto de la epiqueia es ilícito y luego la epiqueia no es una virtud. Contra esto está lo que dice Aristóteles en el libro quinto de la Ética, que la coloca entre las virtudes. Efectivamente, la epiqueia está colocada entre las virtudes, dice Aristóteles. ¿Qué dice Tomás de Aquino en el Respondo, en el argumento pormenorizado? Como vimos anteriormente, al tratar de las leyes, por ser los actos humanos sobre los que recaen las leyes, singulares y contingentes, que pueden ofrecer ilimitadas formas, no fue posible establecer una ley que no fallase en un caso concreto. Los legisladores legislan según lo que sucede en la mayoría de los casos, pero observar punto por punto la ley en todos los casos va contra la equidad y contra el bien común, que es lo que persigue la ley finalmente. Nosotros ya habíamos visto el concepto de ley en otros videos. Así, por ejemplo, la ley ordena que se devuelvan los depósitos, porque esto es normalmente lo justo, pero puede a veces ser nocivo. Pensemos en un loco que depositó su espada y la reclama en su estado de demencia, o si uno exige lo que depositó para atacar a la patria. Por tanto, en estas y similares circunstancias, sería pernicioso cumplir la ley a rajatabla. Lo bueno es, dejando a un lado la letra de la ley, seguir lo que pide la justicia, la epiqueia y el bien común. Y a esto se ordena la epiqueia, que entre nosotros se llama equidad. Entre los romanos, porque es Marco Tulio Cicerón quien empieza con el concepto de equidad. Y por tanto es evidente que la epiqueia sí es una virtud. Vamos con las objeciones en particular. Decíamos en primer lugar que ninguna virtud anula a otra, pero la epiqueia anula a otra virtud porque quita lo que es justo y según la ley, y parece oponerse a la severidad, y luego la epiqueia no es una virtud. Pero Tomás de Aquino dice que la epiqueia no descuida la justicia sin más, sino lo justo establecido por una ley particular. Tampoco se opone a la severidad, que es inflexible cuando es necesario cumplir la ley, pero ser esclavo de la ley no conviene, es vicioso. De ahí que se diga en el Códigus de Legibus et Constitut, sin duda alguna falta la ley quien, apoyándose en la letra, va contra el espíritu mismo de la ley. En segundo lugar, dice San Agustín en su libro Contra la verdadera religión, que en estas leyes temporales, aunque los hombres deliberen y discutan antes de promulgarlas, sin embargo, una vez que han sido sancionadas y ratificadas, no está permitido al juez someterla a discusión, sino que ajustarse a ellas. Pero claro, como la epiqueia parece que somete a discusión la ley, parece que no sería una virtud, sino que un vicio, porque las cuestiona. Pero aquí no dice que se juzga sobre una ley cuando se dice que está mal redactada. Pero quien dice que la letra de la ley no debe ser aplicada en tal circunstancia, no juzga de la ley, sino de un caso bien concreto que se presenta. En tercer lugar, habíamos dicho que parece que propio de la epiqueia atender a la intención del legislador, como dice Aristóteles en el libro quinto de la Ética, a Nicómaco. Pero interpretar la mente del legislador solo puede hacerlo el príncipe, y así dice el emperador, es un derecho y deber que nos reservamos de interpretar el punto en litigio entre la equidad y el derecho. Por lo tanto, el acto de epiqueia es ilícito. Pero aquí no dice que la interpretación se da en los casos dudosos, en los que no es lícito apartarse de la letra de la ley sin la determinación del príncipe. Pero en los casos evidentes no se precisa la interpretación de la ley, sino más bien su cumplimiento. Vamos entonces con el artículo segundo. La epiqueia es parte de la justicia, como había dicho Aristóteles. ¿La epiqueia es parte de la justicia? Hay objeciones por las que
parece que la epiqueia no es parte de la justicia. En primer lugar, como se deduce de lo antedicho, hay una doble justicia, hay una particular y una legal. Pero la epiqueia no es parte de la justicia particular porque se extiende a todas las virtudes, y lo mismo que la justicia legal. Igualmente tampoco es parte de la justicia legal porque actúa independientemente de lo escrito en la ley. Por lo tanto, parece que la epiqueia no es parte de la justicia. En segundo lugar, una virtud más principal no se asigna a otra menos principal como parte de ella. En efecto, a las virtudes cardinales, como más excelentes, se les asignan como partes otras virtudes secundarias. Pero la epiqueia parece ser virtud más noble que la justicia, como su nombre indica, pues deriva de epi, que significa sobre, y de dikaion, que quiere decir justo. Por tanto, la epiqueia no es parte de la justicia. En tercer lugar, la epiqueia, al parecer, se identifica con la modestia, pues cuando se dice en Filipenses 4:5, vuestra modestia sea manifiesta a todos los hombres. En griego se usa la palabra epiqueia, pero según Marco Tulio Cicerón, la modestia es parte de la templanza, y luego la epiqueia no es parte de la justicia. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Dice que está lo que dice Aristóteles en el quinto libro de la Ética, que reza lo siguiente: la epiqueia es algo de la justicia. Esto ya lo habíamos dicho, ¿no? La epiqueia es algo de la justicia. Veamos el argumento pormenorizado de Santo Tomás de Aquino. Como hemos explicado antes, una virtud puede ser parte de otra de tres modos: de manera subjetiva, integral y potencial. Parte subjetiva es aquella de la que se predica esencialmente el todo y está en lo menos. Y esto puede ser en dos aspectos, pues a veces se predica algo de muchos según una idéntica razón, como animal se dice del caballo y también del buey. Pero otras veces se predica según un orden de prioridad y posterioridad, como el ser, por ejemplo, que se predica de la sustancia y el accidente. Así pues, la epiqueia es parte subjetiva de la justicia entendido en sentido general, como una cierta especie de justicia, según dice el filósofo en Ética, el libro quinto, Ética Nicómaco. Y de esta justicia se dice que es parte con más propiedad que de la justicia legal, pues la justicia legal está sometida a la epiqueia. Por tanto, la epiqueia es como una norma superior de los actos humanos. Vamos con las objeciones en particular. En primer lugar, habíamos dicho que hay una doble justicia, una particular y una legal. La epiqueia no es parte ni de la particular ni de la legal, porque actúa independientemente de lo que está escrito en la ley. Aquí nos dice que hablando con propiedad, la epiqueia pertenece a la justicia legal y en cierto modo está contenido en ella y en cierto modo la supera. Porque si se entiende por justicia legal la que se ajusta a la ley, tanto a su letra como a la intención del legislador, que es lo principal, entonces la epiqueia es la parte principal de la justicia legal. Pero si se la toma solo en cuanto se ajusta a la letra de la ley, entonces la epiqueia no es parte de la justicia legal, sino de la justicia común, y se distingue de la legal porque la supera. En segundo lugar, se decía que una virtud más principal no se asigna a otra menos principal como parte de ella, y las virtudes cardinales como las más excelentes se le asignan como partes o otras virtudes secundarias. Pero la epiqueia parece ser virtud más noble que la justicia, como su nombre lo indica, porque ya veíamos que epi significa sobre y dikaion quiere decir justo, y por lo tanto la epiqueia no es parte de la justicia. Dice Tomás de Aquino que, como opina el filósofo Aristóteles en el libro quinto de la Ética, la epiqueia es mejor que cierta justicia, es decir, mejor que la legal, que cumple la ley al pie de la letra. Pero como ella misma es cierta forma de justicia, no es mejor que toda justicia. Finalmente, la tercera decía que la epiqueia al parecer se identifica con la modestia, porque se decía en Filipenses 4:5 que vuestra modestia se manifiesta a todos los hombres. Y ahí se usaba la palabra en griego, epiqueia. Pero según Marco Tulio Cicerón, la modestia es parte de la templanza y en consecuencia la epiqueia no es parte de la justicia. ¿Qué dice Tomás de Aquino? Que es propio de la epiqueia regular algo. Esto es el cumplimiento de la ley. Pero la modestia no se
La modestia que se pone como parte de la templanza modera la vida exterior del hombre, como puede ser el andar, el vestir o cosas por el estilo. De todas formas, es posible que el nombre de Epiqueia entre los griegos se extienda por semejante a cualquier clase de moderación. Y bueno, entonces ese ha sido el concepto de Epiqueia en Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica. Básicamente, cuando tenemos una ley que es estricta y que su aplicación estricta, rigurosa, desencadena en realidad o es consecuencia de una injusticia, bueno, ahí está la equidad. Ahí está la equidad para poner el criterio, para poner la interpretación que nos va a llevar a la justicia. Porque en efecto, a veces las leyes, como son creación, bueno, esta es la mirada siempre cristiana, que ya hemos visto incluso con San Agustín, de que las leyes son creaciones del hombre y por lo tanto están sometidas a muchas modificaciones, a muchas reformas, etcétera. Entonces, ¿cómo se realizan esas reformas? ¿Cómo se realizan esas modificaciones si la ley se tiene que acatar siempre, una vez que está promulgada y publicada? Bueno, es la equidad la que hace que esto pueda cambiar, que las leyes puedan cambiar, que puedan tener una interpretación. Por lo tanto, cada vez que usted vea en las noticias, vea en algún canal sobre el Parlamento donde se están discutiendo leyes, bueno, la epiqueia es la que permite esa discusión. Es la epiqueia, es el criterio, esta interpretación que trata de llegar a la justicia, y va más allá, como dice el mismo Tomás de Aquino, va más allá de la interpretación literal de la ley. Ahora, no hay que desdeñar en absoluto la literalidad de la ley. Ambas son complementarias, porque hay cosas que bien podrían no interpretarse, cosas que están tan claras, que son tan claras, precisas, que no tendrían mayor interpretación, salvo que se quiera cambiar por una cuestión, un acontecimiento, un evento o algo de carácter más sociológico. Porque fíjense que incluso si lo vemos desde nuestro Código Civil chileno, en el artículo 19, dice: cuando el sentido de la ley es claro, fíjense esto, cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Es decir, cuando ya el sentido de la ley es totalmente claro, absolutamente claro, no se va a utilizar el espíritu, es decir, la interpretación, en este caso, la epiqueia. Pero cuando el sentido es oscuro, cuando el sentido con el tiempo ya se vuelve injusto, entonces ahí entra nuevamente la epiqueia. Vamos a seguir hablando de la epiqueia, pero ya desde su punto de vista más etimológico, si quieren ustedes. Pero hasta ahora llegamos hasta aquí en esta cuestión 120 de la Suma Teológica. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, de like, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal, en Patreon. Agradecemos a nuestro mecenas romano, que es todavía Emanuel Mendoza González. Le mandamos un gran saludo a nuestro mecenas romano y a nuestro nuevo mecenas romano, que es Abstract Panicker, que es ya nuestro segundo mecenas romano. Los felicitamos, van a recibir los beneficios, que son obviamente los agradecimientos en cada video, las actualizaciones tanto del blog como de el podcast en YouTube, además de las otras novedades. Que estén bien, cuídense, chau chau.